Apreciada audiencia, es un verdadero placer saludarles en esta especial oportunidad cuando nosotros, los maestrantes Distania Ayun, Stephanie de Cruz Rodulfo y quien les habla, William Solórzano, presentaremos en esta videoclase algunas reflexiones de carácter general referidos al tema diseños cualitativos de investigación, específicamente en lo concerniente a conocer la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa. Como preámbulo, podemos inferir que el proceso investigativo involucra un conjunto de procedimientos que devienen de una realidad sistemática, el cual debe estar debidamente identificado y reconocido por el investigador. Esta realidad permite caracterizar los diferentes aspectos considerados en la investigación cualitativa, relacionados a los fundamentos teóricos y demás particularidades que serán expuestos a continuación. Para los efectos, seguidamente la compañera Ayun dará inicio a la clase. Para el primer momento se titula La situación del objeto de estudio. El primer cuestionamiento, ¿cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Este consiste en describir la situación del fenómeno en un objeto de estudio, destacando su importancia, para así seleccionar y enfatizar la situación del problema, así tomando en cuenta los aspectos negativos para ubicar la solución o la dificultad, tomando en cuenta todos los elementos como son las variables, todos sus factores, las ideas básicas como las referencias teóricas, entre otros. Para el segundo cuestionamiento tenemos el escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad del objeto de estudio. El escenario del sujeto de estudio involucra el espacio donde se desenvuelve a quienes intervienen en el hecho investigativo. Aquí el investigador aprovecha, según las realidades según que se vayan manifestando en sus hechos, extraer todo tipo de información pertinente para identificar y reconocer la realidad situacional del objeto estudiado. Para la tercera pregunta tenemos la relación ontológica del sujeto conocente con el sujeto para conocer o de estudio el escenario y el objeto de estudio. Esta hace énfasis a que respecto a la naturaleza del fenómeno social y su grado de conocimiento del investigador respecto al sujeto de estudio es relevante a los hechos investigativos para lograr concretar los objetivos a perseguir donde la indagación es interna y externa. A la relación del sujeto como objeto, el estudio debe ser debidamente justificado. Para la cuarta pregunta tenemos por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos de la investigación. Las interrogantes es una manera de orientar el hecho investigativo hacia una determinación de alcance, en una forma de delimitar y evitar los desvíos al enfoque inicial del estudio. Bajo esta forma, el investigador logra abordar la situación de una manera más organizada. Para la quinta pregunta tenemos ¿por qué la investigación debe justificarse y en cuáles dimensiones? Esto es relativo para proyectarse significativamente. Su relevancia le otorga una esencia de pertenencia básica y ser concebida bajo la metódica que se desea aplicar. Entre sus dimensiones se enmarcarían las teorías, las temáticas asistidas, la recolección de datos y las particularidades que ésta se refiere, así denotando estas situaciones como la última dimensión referida de la justificación social. Prosiguiendo entonces con el tema que nos ocupa, dialogaremos respecto al momento que tiene que ver con los referentes teóricos. Primero, ¿cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? Son tres los elementos o aspectos clave a describir. El teórico, que logra aportes significativos en cuanto a la conceptualización de variables, dimensiones, indicadores y demás particularidades. El metodológico, el cual se centra particularmente en las técnicas e instrumentos aplicados. Y, en cuanto al práctico, este se manifiesta en el apoyo en las experiencias obtenidas, donde las propuestas, conclusiones y recomendaciones se desarrollan a partir de las consultas y los resultados de la investigación que se elabora. Segundo, ¿de dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las categorías y demás aspectos que caracterizan el estudio se fundamentan en los propósitos, metas u objetivos específicos que mediante la dimensionalidad de indicadores logran concretar la información relevante para estructurar la conceptualización que enmarca a las categorías y demás aspectos.
los cuales deben estar fundamentados por el criterio de dos autores, donde el investigador, bajo su mirada interpretativa, operacionaliza la categoría y particulariza el autor que más se relaciona con el hecho investigado. Tercero, en el marco del tema en estudio que se esté desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico. Toda investigación cuenta con el respectivo marco teórico que, de forma nominal, otorga los aspectos conceptuales y el soporte práctico, donde los antecedentes juegan un papel preponderante. Asimismo, el sustento jurídico se justifica al sentar las respectivas bases de carácter legal, otorgando mayor relación en el abordaje de todo tipo de investigación, manifestando un tipo de referencia de carácter regulatorio respecto a su estructuración sobre las leyes que enmarcan la realidad del problema planteado. Ahora dejo con ustedes a la compañera Cruz Rodulfo. 1. Naturaleza de la investigación según el método que se ha escogido por el investigador. La naturaleza de la investigación involucra los aspectos de procedencia inicial que la relacionan empíricamente. En el caso del método científico, que podría considerar como paradigma positivista, donde los criterios que definen las simples descripciones o propuestas logran atender realidades que se manifiesten en toda condición del individuo, las cuales ameritan de la debida intervención de mejoras. 2. Los sujetos de estudio. Estos representan los aspectos involucrados de la investigación, los cuales podrían ser personas o cosas. La manera de describirlos se define de acuerdo a los criterios que se fundamente el investigador, donde mayormente es visto como población y muestra, o simplemente una unidad de estudio. 3. ¿Cuáles técnicas de investigación debe utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos? De acuerdo a la naturaleza del estudio, existen técnicas que, de forma oportuna, pueden recabar información de los sujetos. En el caso de las personas, se muestra la observación directa, también está la revisión documental y la encuesta. La primera se fundamenta en la lista de observación de la muestra. La segunda se relaciona con los datos escritos, ya sea edad, peso, data médica, entre otros. Y la última, la encuesta, que permite captar información de un gran número de personas. Y en cierta forma se podría mencionar la entrevista. Ya sea esta estructurada o no, contribuye a obtener información relevante del sujeto de estudio. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? La categorización no es más que una modalidad de ordenamiento que contribuye a que los datos sean gestionados de forma oportuna, brindando un equilibrio bajo la luz del método científico, permitiendo resultados con la debida correspondencia de datos conformados en todo el proceso investigativo. 5. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? Son los pasos elementales para elaborar el medio por el cual se obtendrán los datos del hecho investigativo. Este se fundamenta de acuerdo a las categorías, metas, propósitos o simplemente indicadores, medios, estos operacionalmente por el instrumento, en el caso del cuestionario, utilizado bajo la técnica de la encuesta. Esta herramienta metodológica se elabora por medio del cuadro de variables, donde los indicadores dan pie a un determinado número de reactivos, enmarcados en alternativas abiertas o cerradas. Este instrumento es sometido a la validación según el juicio de expertos y la confiabilidad de acuerdo a las razones de las alternativas seleccionadas. 6. Credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. Toda investigación debe ser adentrada significativamente a los aspectos de aceptación, donde la credibilidad y confiabilidad juegan un papel fundamental. La primera enfatiza la creación de los aspectos involucrados en la actividad investigativa y la segunda particulariza la confianza de ellos en cuanto a los procesos que inducen a resultados oportunos al patrón investigativo. Por último, y para concluir, podemos inferir que la investigación cualitativa evidencia un campo estructurado de actuación, en razón de los factores que definen los diferentes fenómenos que la enmarcan. Por ello, la importancia de lograr una identificación de sus diferentes aspectos, ya que por ser situaciones de carácter no numérico, conforman un nivel de complejidad que puede dificultar el proceso que la vincula en el plano sistemático. Confiando primeramente en que con la elaboración de este videoclase hayamos podido abarcar las expectativas de la cátedra y de igual manera las de la profesora Mercedes Torres, que a su vez pueda servir de material de consulta para integrantes de la comunidad educativa que confluyen en las redes virtuales de la web 2.0, nos despedimos no sin antes dar las gracias a Dios por la oportunidad constante de adquirir nuevos conocimientos para la construcción colaborativa de aprendizajes positivos y a ustedes por su valiosa atención.